¿Cómo Tenemos está? que... Muy bien. Qué bueno. Bueno, vamos a ir directo a mis preguntas. ¿Usted tiene miedo a que lo olviden? No, no, no. Aquí hay algo diferente. Yo empecé en Chile cuando tenía 22 años y a la octava semana me cancelaron. Y a la novena semana me volvieron a tomar. Y en Estados Unidos a la octava semana me cancelaron. Y me volvieron a tomar en esta oportunidad por la mitad del sueldo. Cuando yo empecé era sin sueldo. Era prácticamente una cosa, porque yo fui el pionero de la televisión en Chile y también fui el pionero de las producciones en Estados Unidos, producciones habituales, producciones de 52 semanas al año. No existían programas que se hacían por 8 semanas, 6 semanas y después volvían a los 6 meses. La mayoría de la producción venía de afuera. Y entonces yo he llegado a la conclusión, después del tiempo de haber trabajado 59 años, que esto es una pasión y una adicción, el comunicar. No tiene que ver con la edad, por supuesto. Yo le he dicho a mi familia y a mis cercanos que si en algún momento ven que lo que estoy tratando de hacer no está dentro de mis facultades, que me lo digan de inmediato. Pero yo, por ejemplo, en este caso, con respecto a este programa, después de estar un año en cuarentena, hice un par de cosas que nunca antes en mi vida había hecho. Por ejemplo, hice la primera Teletón virtual del mundo. Y después estuve mucho tiempo escribiendo el libro que va a salir ahora en mayo, que se llama Con ganas de vivir. Y creo que el libro refleja, porque ahí estoy mostrando todo lo que he sentido, lo que he percibido, lo que he aprendido en los últimos 20 años, porque el último libro lo escribí cuando tenía 60 años, a los 61 años, 60 años, perdón, lo escribí en el 2000, han pasado 20 años. Y ahora escribo con mis experiencias de los últimos 20 años, lo que he vivido, el término de Sábado Gigante, mi hijo televisivo más grande, el término de Don Francisco Te Invita, las anécdotas que viví, la pandemia, el estallido social de Chile, tantas cosas. Pero este tipo de entrevistas, según lo que leí, quizás sale un poco del formato que venía haciendo. Quisiera saber si usted ha tenido esa necesidad de entrevistar otro tipo de personajes que a lo mejor no cabían dentro del formato que venía haciendo. No, yo siempre entrevisté todo tipo de personajes. Yo entrevisté desde el último labriego al presidente de ese país, de todo. Hice todo tipo de entrevistas, pero dentro de las entrevistas también hice entretenimiento, concursos, canté, hice sketch, hice de todo. ¿Qué cree usted que vieron los ejecutivos de los canales, o quizás los americanos, en la televisión hispana para que dieran ese paso? En primer lugar, cuando yo llegué a Estados Unidos se reconocían 9 millones de hispanos. Hoy día se reconocen 34 o 35 años después, se reconocen sobre 55 millones de hispanos. O sea, los hispanos llegan casi a ser el 20% de la población de los Estados Unidos. Y lógicamente un país más avanzado, rodeado por millones y millones de personas que hablan español, son personas que han venido, que seguirán viniendo a este país, muchos se van a asimilar y otros van a mantener su cultura. Por lo tanto, la televisión, la radio, los diarios, las revistas, el internet, en todo esto en español, hoy día está más globalizado, se va a seguir necesitando en español. ¿Qué cree que le falta a la televisión hispana actualmente? Bueno, yo no sé bien lo que le falta o lo que le sobra. La televisión está pasando por una crisis mundial que está relacionada con las redes. Las redes van por un camino que no tiene regulaciones. Y la televisión, y la radio, y los diarios, y las revistas tienen regulaciones. El internet puede poner lo que quiera y le puede robar a cualquiera sus imágenes y ponerlas. Por ejemplo, esta misma entrevista que tú haces, una vez que salga al aire, va a estar en 20 o 25 sitios si ha resultado algo muy interesante, sin que ellos hayan gastado un centavo y le van a poner sus propios auspiciadores.
Entonces yo creo que todavía al Internet le falta regulación y por eso que está sufriendo la televisión. La televisión hoy día lo que le falta son recursos, porque tiene menos recursos de los que tenía antes. Por ejemplo, en estos programas que voy a hacer reflexiones de CNN, tengo que aprender por primera vez a entrevistar virtualmente, porque es distinto virtualmente a presencialmente. No se ve la intensidad de los ojos, no se ve el movimiento de las manos, no se ve el movimiento de los pies, la parte corporal, la respiración, las pausas se notan menos. Entonces yo creo que va a haber que aprender a cómo darle ritmo a él. Usted ve las entrevistas que hacía cuando comenzó la carrera y dice, por Dios, qué horror. ¿O se siente satisfecho cuando es? No, me siento satisfecho. Yo incluso peor que eso, hay un canal de Chile que yo le he dado la autorización para que repitan los programas de hace 40 años y que los puedo ver los días sábados. Acabo de ver un pedacito, pero en la tarde pasan un programa completo y yo me veo de 40 años menos, o sea, de 40 años de tu edad. Y me gusta ese tipo porque ese tipo ya no está. Ya no tiene ni la agilidad mental ni la agilidad física para hacer lo que en ese entonces hacía. Y decía, veo a mi señora, veo el paso del tiempo. Cuando me veo en el espejo no veo exactamente el paso en el tiempo. He asumido también al cumplir 80 años un look distinto, que es lo que hay. Ya no me teñí más el pelo, me dije, bueno, aquí tengo que empezar una nueva etapa. Esta nueva etapa con CNN, ¿usted la ve como la última etapa en la televisión o todavía quiere seguir haciendo más cosas? No lo sé, porque yo creo que esta etapa es una prueba para mí, una prueba para CNN, una prueba para el público, una prueba para todos los que me vean, encierro. Pero siente que se deprimió, o sea, la pandemia y la salida de la televisión lo deprimió. No me deprimió, me hizo pensar de que yo necesitaba mejorar áreas de mi vida antes de irme de esta tierra. En la cercanía con mis nietos, con mis hijos, en este tiempo yo he visto en este año más a mi señora que en los últimos 20. Porque este trabajo, este oficio me hacía irme temprano en la mañana, volver tarde en la noche, viajar por el mundo. Estuve 6 años viajando, 11 días en Miami, 11 días en Santiago, 8 noches arriba del avión. ¿Usted espera recibir el mismo público que lo ha recibido durante todo este tiempo o cree que el público quizás cambie porque definitivamente va para un canal de contenido noticioso, informativo? En primer lugar, no tengo la experiencia. Me parece que algún público al cual yo le he gustado como conductor, como animador, como entrevistador, se va a acercar a esto, y otro público nuevo, porque esta es una red noticiosa que tiene otro público, y el programa también es distinto, porque uno tiene que ir haciendo las cosas según el lugar donde está. Este es un programa más reflexivo, es un programa mucho más limitado en la tecnología, porque hoy día la virtualidad va a ser un aprendizaje para mí en las entrevistas, como ya lo dije. O sea, este es el próximo sueño que tiene, es este programa ahorita. Claro, ese es mi baby. A ver, ¿cómo anduvo este baby? ¿Cómo nació? ¿Qué le faltó, qué le sobró? ¿Qué puedo mejorar? ¿O qué no debo hacer? Y hoy en día don Francisco se pudiese frustrar si el resultado no es el deseado. Es que la frustración es el deseo de volver a empezar, porque si no, la frustración sería detenerse. Y yo he trabajado siempre en mi vida en base a la perseverancia. Yo siempre he dicho, si tú te caes 99 veces, tienes que levantarte 7. Yo hice una serie de preguntas ping-pong para que me las responda, referente al trabajo que ha hecho. ¿Cuál es la mayor barbaridad que ha dicho en televisión? La mayor barbaridad que he dicho en la televisión, he dicho varias. Y una respuesta que no esperaba que lo sacara de onda o de su concentración. Una anécdota, que cuando yo fui a entrevistar al presidente Obama,
era como nuestra tercera entrevista y vi que la periodista me había hecho un papel, un papelógrafo, un torpeo, no sé cómo le llaman en Venezuela, una chuleta. Ajá, una chuleta. Una chuleta con todas las preguntas escritas en inglés para no fallar. Y yo la llamo a la periodista, le digo, mira, todas estas primeras 10 preguntas que tú hiciste, esas preguntas las va a contestar el presidente en su primera respuesta. ¿Pero por qué? Me dijo ella. Porque el presidente sabe a lo que venimos. Él sabe lo que le venimos a preguntar. Él conoce perfectamente cuál es su problemática con el mundo hispano. Y efectivamente, en la primera respuesta, no contestó 10, contestó 15 de las primeras preguntas preparadas. Pero hubo para una pregunta en que él no estaba preparado. Yo le dije, presidente, la primera vez que yo lo entrevisté a usted, que no era mentira, habían sido 8 años atrás, no menos, porque este era para la reelección, o sea, hacía 4 años, él no tenía ni un pelo blanco en la cabeza y ahora casi no le quedaban pelos negros. Él no estaba preparado para eso. Tuvo que rebobinar para atrás y para adelante y ahí por primera vez yo encontré al presidente Obama como persona, porque para lo demás estaba preparado. Entonces, una de las características de la entrevista es poder soltar al entrevistado a través de una pregunta que no se imaginaba la persona que se la iban a hacer. Un reto, pero es un reto y yo creo que este tipo de entrevista vino para quedarse. Porque cuando volvamos al mundo de siempre, claro, va a ser mucho más exitoso tener a la persona al lado. Pero hay personas que están en España o en Groenlandia y que van a poder estar en la entrevista que normalmente no hubieran estado en la entrevista. ¿A quién le falta por entrevistar? Para mí, el sueño antes de terminar mi carrera sería poder entrevistar al Papa actual. Yo tengo mucho interés de entrevistar al Papa actual. Creo que la Iglesia merece una muy buena entrevista. Él llega en un momento difícil de la Iglesia. Me hubiera gustado entrevistarlo. No he tenido, lo he conocido. Incluso el Papa me invitó a ser moderador de Scholas Occurrentis, que es una iniciativa de él. Fui al Vaticano. Bueno, Francisco, yo creo que ya hemos terminado y además me siento muy complacida de haberlos podido entrevistar. Personas que nos leen y que nos ven, es la gente a la que usted se ha dirigido durante todo este tiempo, así que bueno, lo voy a dejar para que les mande un mensaje. Que los extraño virtualmente. Mi interés de hacer este ciclo es darle voz justamente a todos, darle voz a cada uno de ustedes, porque vamos a hablar de temas contingentes. Y ya, bueno, un abrazo. Bueno, hasta luego, Francisco, un Gracias. placer. Bye. Bye, chao, chao.